Buenas noches para todos. Bueno, para hablarnos de expectativas económicas, expectativas de inflación. Sí, el Banco Central dio a conocer hoy las expectativas acerca de la evolución de la economía en cuanto al nivel de actividad y también de la evolución de los precios minoristas esperada, la inflación. Estas expectativas las recoge mensualmente el Banco Central del Uruguay, de un grupo, una veintena aproximadamente de analistas independientes, consultoras, también desde la academia, y en base a ellas se establece el promedio o también la mediana, que en definitiva es una opción considerada mejor porque despeja los extremos más abruptos. Esa gráfica que veíamos antes la vamos a ver de vuelta ahora, este cuadro mejor dicho, porque son los datos que se conocieron hoy. Según la encuesta del Central, se espera una inflación de 0.3%, baja para junio. Lo más relevante, lo vemos ahí, la evolución reciente de los precios minoristas ha llevado a estimar que la inflación para todo 2023 será 6.9%, bajando, y para dentro de 24 meses 6.7%. Y respecto a la actividad económica, que lo vemos allí, Producto Interno Bruto, información recabada una vez que se conoció la evolución del primer trimestre del año y que estuvo algo por encima de lo esperado por la mayoría de los analistas. Sin embargo, a pesar de ese buen dato que hace un par de semanas hacíamos referencia del primer trimestre, a pesar de eso se revisó a la baja la estimación para este año, que ahora se ubica con un crecimiento esperado, lo ven allí, de 1.2% para 2023 y al alza para 2024 un 2.7%. Ahora, más adelante vamos a ver un poco más en profundidad estos datos de la economía, pero metámonos en los de la inflación. Con la siguiente placa, y allí podemos empezar a avanzar en esto. La línea punteada de esa gráfica es la inflación a 12 meses. El dato real, cómo ha ido evolucionando. Las otras dos líneas son la inflación esperada para este año y para un horizonte de 24 meses. La esperada para este año en azul, la restante en rojo. La línea que está en la base de la gráfica es el techo al rango objetivo del Banco Central del Uruguay, o sea, la aspiración de que la inflación anual no sea más que ese 6%. Como ven, las tres líneas evolucionan por arriba. La inflación a 12 meses ha ido bajando, se puede ver allí. En línea con ello fueron bajando también las expectativas para este año, después de 5 meses al alza. En línea una con la otra y viceversa, porque en definitiva se alimentan, se retroalimentan la expectativa y la inflación. Quedémonos un poco más, por favor, con esa imagen, porque esta inflación que vemos que se va a la baja en cuanto a la expectativa a 12 meses, a 24 meses, que es la otra línea que quería mostrar, las expectativas son ya desde siempre prácticamente para una inflación menor, que este mes no cambió demasiado y siempre por encima del techo del objetivo oficial, pero de todos modos siempre por debajo. En la placa que viene, ahora sí, vamos a profundizar un poco más en las expectativas de los distintos agentes. Tenemos la de quienes respondieron al Banco Central y vamos a ampliar un poco este horizonte. Tomando de referencia el techo objetivo del Banco Central del Uruguay, 6%, vemos después las estimaciones oficiales para este y el año próximo, que son las dos barras que representan al Ministerio de Economía. Se espera en 2024 que la inflación se ubique dentro del rango objetivo. Fíjense ustedes, es el único dato que está por debajo del 6%. Después las dos siguientes, los analistas que revisábamos recién y finalmente los empresarios, que son los que menos confían en la posibilidad de converger en una inflación alineada con las expectativas del Banco Central. Y eso preocupa porque en definitiva los empresarios son los formadores de precios y por lo tanto sobre ellos hay que poder actuar para a la larga terminar llevando a una convergencia esas expectativas con la evolución real de la inflación. Dejamos la inflación, ahora vamos a hablar ya con la siguiente placa de la actividad económica que presentábamos también antes. Habíamos dicho que la información del Producto Interno Bruto del primer trimestre podría influenciar y llevar a los analistas a ajustar sus estimaciones, pero no tanto. Y en esta gráfica vemos cuál ha sido la tendencia de las opciones, de las opiniones en cada mes. Fíjense ustedes, la línea azul son las expectativas para 2023, que siguen cayendo. Los analistas mes a mes ven que en 2023 vamos a cerrar con un dato menor de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y eso a pesar, insisto, de un primer trimestre que solo es bueno. El árbol, el bosque alrededor, no lo es tanto. La línea amarilla, o la línea roja, debo decir,
es el crecimiento esperado para el año 2024, que viene ajustando al alza hace unos meses. Fíjense ustedes cómo se va cruzando, pasado los efectos de la sequía que tanto impactan en el aparato productivo como principal razón del tropezón de la economía. Los expertos esperan un mejor crecimiento en el año próximo. Está clarísimo acá de qué forma van perdiendo la posibilidad, las expectativas de un crecimiento mayor este año, pero al mismo tiempo van pensando en un crecimiento aún mayor para el siguiente. Hablando de expectativas, vamos a pasar ya a una gráfica más, a un recuadro más que nos muestra aquí de nuevo las tendencias de crecimiento. Varias miradas para el Producto Interno Bruto. Primero, de vuelta, como hicimos con la inflación, las estimaciones del Ministerio de Economía para 2023 y 2024. Hay un asterisco grandote allí en cada una de estas estimaciones. ¿Por qué? Porque este viernes, dentro de 3 días, se va a conocer el proyecto de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del año 2022, que aprueba los recursos para 2024 y que además también contiene un informe económico donde están las estimaciones. Allí veremos cuál es el reajuste que han hecho las autoridades en cuanto al crecimiento de la economía. Hasta ahora lo que conocemos es esto. Después tenemos las expectativas de los analistas para 2023 y 2024 que veíamos antes. Y finalmente el crecimiento, la última barra azul, el crecimiento potencial de la economía. ¿Qué es eso? Es el Producto Interno Bruto potencial, es el nivel de producción máximo que una economía puede alcanzar con trabajo, con capital y con la tecnología existente hoy. Con esto que tenemos, este es el crecimiento que podemos alcanzar. Se estima para un promedio de 10 años, ¿verdad? Y lo bueno que esto fue actualizado hace muy poquitos días, era 2.1% y pasó a ser 2.8%. Esto es una buena cosa. Quiere decir que la economía está en condiciones de crecer a un mayor ritmo en promedio con lo que tiene. También que seguimos proyectando de alguna manera crecimientos medianamente magros de la economía y que deberíamos superar largamente eso para pensar en un salto, un escalón de desarrollo económico más importante. Una placa más sobre este tema, sobre el crecimiento potencial, ya para cerrar el informe. La última, la vemos ahora, por favor, esa última placa. Y de acuerdo a esta información que podemos reflejar ahí, con las provisiones de un comité de expertos, es la siguiente, pero está bien, estamos con una placa más que nos está faltando, por favor. Bueno, de acuerdo con las previsiones de un comité de expertos considerados para estas estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto potencial para el periodo 2023-2032, bueno, ahí ahora sí lo vemos. Como decíamos, la tasa de crecimiento promedio estimada del Producto Interno Bruto potencial es de 2.8%. ¿Qué estamos mostrando acá? El crecimiento potencial que se puede esperar de la economía y a su vez algo que se denomina brecha del Producto Interno Bruto, que es la diferencia porcentual entre el crecimiento efectivo y el potencial. Puede ser un poco complejo esto, pero ¿qué nos muestra acá? Fíjense ustedes, hasta 2014 más o menos estuvimos con un crecimiento efectivo en línea con el potencial. Y allí empezó a decaer y después de la pandemia comenzaría a subir de nuevo, lejos aún del producto potencial. La suba de este 2.8% del crecimiento potencial en comparación con el 2.1%, porque nos puede generar expectativas, bueno, tenemos chance que la economía crezca a un promedio mayor. Esto se debe fundamentalmente a un stock mayor de capital estimado y en menor medida un incremento de la fuerza de trabajo estimada para el periodo. La fuerza de trabajo, esto de acuerdo con la metodología que usan, es una estimación sobre las horas anuales de trabajo ajustadas por la cantidad promedio de años de escolarización de los trabajadores, o sea, de la calidad de ese trabajo aportado, y el stock de capital físico refiere fundamentalmente a los bienes de capital, o sea, a los bienes que cumplen con la función de ser medios de producción, o sea, para producir en el país. Tomando en cuenta estos dos factores, entonces, de esa forma se determina, haciéndolo simple, este potencial crecimiento de la economía que ahora se ve un poco por encima, pero que sigue siendo bajo. Veremos, en definitiva, esas barritas que le faltaba completar a la gráfica para los próximos años, si en definitiva se van aproximando o no a la línea que veíamos arriba y que en definitiva indica ese potencial crecimiento del Producto Bruto. De todos modos, 2.8 como meta sigue siendo bajo para que la economía en definitiva pueda pegar algún salto como todos esperamos. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Luis, A como ustedes. siempre.